No lo veo. Sí, está Fernando. Bueno. Bienvenido, doctor Raúl Fernando Guerrero Castañeda. A ver. Licenciado en Enfermería por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, maestro de Educación por la Universidad Interamericana por el Desarrollo, sede Aguascalientes, diplomado en Administración de Capital Emocional, diplomado en Tanatología, doctor en Ciencias de Enfermería por la Universidad de Guanajuato. Ha sido participante de diversos congresos y eventos regionales, nacionales e internacionales. Actualmente profesor tiempo completo del Departamento de Enfermería Clínica de la Universidad de Guanajuato en literatura de enfermería, enfermería gerontogediátrica y tanatología. Investigación y en doctorado de Ciencia de Enfermería, investigación de enfoque cualitativo. Profesor miembro de NANDA Internacional desde el 2014, calificación como docente COMSE, miembro de la Red Mexicana de Investigación en Enfermería, Red Mexicana de Enfermería en Salud, de autor mayor y Sigma Theta, Theta Tau capítulo Tu APLA. Revisor de artículos de revistas internacionales indexada, profesor invitado en la Universidad Federal de Bahía, Brasil, miembro de Núcleo y Estudio de PESOA y DOSOA, NEFSI, Brasil, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, México. Bienvenido, doctor Castañeda. Hola, ¿qué tal? Pues buenos días. Gracias por la presentación. Buenos días a No, por todos. favor. Es para mí un gran gusto poder compartir esta experiencia. La invitación que mencioné es para compartir la experiencia de la formación de talento humano en atención primaria en salud. Entonces, como lo mencionaba en mi presentación, mi línea en la docencia es la gerontología, la geriatría, y entonces les voy a compartir cómo es que llevamos a cabo nuestra práctica de enfermería gerontogeriátrica, que es la unidad de aprendizaje que yo tengo, y que ahora, bueno, como estamos en una reestructuración de nuestro plan curricular, ahora es enfermería, cuidado de enfermería al adulto mayor. Cambió entonces algo que comentábamos o que comentaba en una de las presentaciones la maestra, la ponente, es precisamente este enfoque, ¿no?, clínico, que como hasta el nombre, ¿no?, enfermería gerontogeriátrica, ya nos remitía como a la parte del adulto mayor enfermo, al adulto mayor que tiene está patológico, que está con declive funcional, declive cognitivo, y entonces se reestructuró y se profundizó ahora como cuidado de enfermería al adulto mayor, es decir, ya estamos viendo a la persona. Ya no estamos viendo los problemas, ya no estamos viendo las patologías, que claro que son importantes, pero que para poder abordarlas, pues es necesario primero ver a la persona. Entonces, voy a compartir la presentación y pues les voy a compartir básicamente, creo que ya la tenemos ahí en pantalla. Y como lo comenté, pues precisamente es la formación de talento humano en atención primaria en salud, y yo titulé como a mi experiencia o a la participación como la formación de la enfermera en la prescripción de cuidados gerontológicos en la comunidad, precisamente porque nuestra unidad de aprendizaje se enfoca en la enfermería gerontológica y geriátrica. Pero sí, la verdad es que en la revisión le damos muchísimo peso a esta parte gerontológica que tiene que ver precisamente con esta cuestión del cuidado al adulto mayor en un proceso de envejecimiento. Y considerado en un proceso de envejecimiento, pues entonces estamos hablando que es un adulto mayor que tiene cambios, ¿no?, normales en el envejecimiento, y que esos cambios de alguna manera pues le representan ciertas necesidades, ciertas respuestas humanas que nosotros vamos a atender.
vamos a ver en la presentación también cómo es importante la imagen, la figura de la enfermera en las instituciones comunitarias, porque creo que compartimos esas brechas, ¿no? En Latinoamérica, ayer que hablábamos también, que tuve una participación en otro evento, compartíamos las brechas, ¿no? Cómo es que en los modelos de atención, por ejemplo, gerontológica, que tenemos nosotros en nuestro país, en México, cómo aún la imagen de la enfermera, pues todavía como que no es tan visible, ajá, todavía le hace falta, no tanto porque nosotros no podamos hacerlo, sino por el reconocimiento que nos brindan las instituciones, y eso es desde la política, en este caso de la política de atención al adulto mayor, como a veces nuestra figura pues no aparece. Entonces eso es precisamente lo que queremos nosotros con los estudiantes, tratar de enfatizar, ¿no? El gran cúmulo de conocimientos que tienen, y que esos conocimientos en la gerontología obviamente son en un nivel básico, pero cómo esos conocimientos básicos pueden cambiar la vida de las personas. Y ya se les enfatiza obviamente en que si ellos quieren especializarse si quieren hacer una especialidad en enfermería gerontológica geriátrica, también tenemos instituciones, al menos en nuestro país, que ofrecen estas especialidades. Son muy pocas, pero bueno, estamos en ese camino. Y tomando un poco de referencia a Mastrapa y colaboradores, hacer alusión a este concepto de enfermería gerontológica. Y nos habla precisamente de cómo la enfermería gerontológica es aquella profesión dentro de la enfermería, la especialización dentro de nuestra profesión, que abarca la promoción, el mantenimiento de la salud, la prevención de enfermedades, el fomento del autocuidado en los adultos mayores, dirigidos hacia la restauración y alcance óptimo de funcionamiento físico, psicológico y social. Y entonces hace esta alusión al final, ¿no? Abarca también el control de enfermedades y el ofrecimiento de comodidad y dignidad hasta la muerte. Entonces tratamos en la práctica, en nuestra práctica, en esta formación de nuevos enfermeros en esta área, pues tratar de inculcar esta parte. Entonces, nosotros nos basamos en nuestra normatividad de atención primaria gerontológica, y para esto, yo trabajo con mis estudiantes 3 documentos, son muchísimos obviamente, pero los que de alguna manera rigen un poco la forma en cómo trabajamos con los estudiantes es este documento de la Secretaría de Salud de nuestro país, titulado Atención Primaria de Salud Integral e Integrada, APSI de Integrada, México, una propuesta metodológica y operativa. Es un documento reciente, ¿no? de este sexenio 2019-2024, y que viene un poco, sí a retomar un poco los principios de Alma Ata, pero tiene otros fundamentos también. Tenemos una norma oficial mexicana, que es la 031 SSA 3 2012, de asistencia social para la prestación de servicios de asistencia social a adultos y adultos mayores en situación de riesgo y vulnerabilidad. Y tenemos un documento que también revisamos, que es el de modelos de atención gerontológica del INAPAM, que es ahorita voy a explicar qué es el INAPAM. Este es el modelo que tenemos que marca la atención primaria de salud integral integrada, y básicamente pues nos marca un modelo de promoción, de prevención, de educación para la salud, ¿sí? En todos los niveles, y que nosotros básicamente, como lo remarca esta primera, como nos remarca aquí, en el primer nivel de atención, es decir, es nuestro primer contacto. Es decir, son aquellas instituciones que nosotros, al menos en nuestra práctica, tomamos aquellas instituciones que están insertas en la comunidad. El profesor Del Mar hablaba ahorita hace un momento de barrios, ¿no? Entonces nosotros trabajamos, por ejemplo, también en las colonias, que llamamos aquí colonias, llamamos grupos comunitarios, que están en cada uno de los barrios o de las colonias, y que al momento donde vamos a práctica, eso es algo importante, hay cerca de 300 grupos de adultos mayores, entonces grupos insertos en la comunidad. Entonces imagínense trabajar, somos alrededor de 3 y 4 grupos, tenemos una matrícula en nuestra unidad de aprendizaje de entre 90 y 120 estudiantes. La verdad es que es complicado abarcar los 300 grupos,
y entonces lo que hemos empezado a hacer es a rotar, porque tenemos apenas una segunda experiencia en este modelo. ¿Ja? Entonces, trabajamos en precisamente con ese nivel de complejidad, en donde nosotros vamos a las comunidades, vamos a los grupos que están en la comunidad, hacemos una valoración geriátrica o valoración integral del adulto mayor, que integra una valoración clínica, funcional, cognitiva, emocional, social, y también identificamos si hay adultos mayores que sufren violencia, y al hacer esta valoración global, que en otros países le llaman global, identificamos lo que nosotros podemos atender, y aquello que no podemos atender, que ya requiere una complejidad o que manifiesta una complejidad mayor, lo canalizamos a las instituciones pertinentes, principalmente a la institución que es la que nos abre las puertas para realizar esa práctica. Entonces, dentro de nuestros modelos de atención gerontológica, estos son coordinados por el INAPAM, que es el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. Es una institución que surgió en el año de 1979 y en aquel tiempo pues se llamaba INSEN, o Instituto Nacional de la Senectud. Estaba coordinado, estaba regido por la Secretaría de Salubridad y Asistencia en ese tiempo, que ahora llamamos Secretaría de Salud, que es como nuestro Ministerio de Salud. Posteriormente, años después, en el 2002, surge un decreto donde cambia de nombre y entonces pasa también a ser regido, a ser coordinado de la Secretaría de Salud, a ser coordinado ahora por la Secretaría de Desarrollo Social. Y entonces cambia a Instituto Nacional de Adultos en Plenitud. En ese mismo año, 2002, en el mes de junio, se publica en decreto la Ley Nacional de los Derechos de los Adultos Mayores o de los ancianos, como de los adultos mayores, y entonces le da el nombre de INAPAM. Y entonces ahí pasa a coordinar el INGER, que es el Instituto Nacional de Geriatría, pasa a coordinar todo lo que es la parte geriátrica, lo que tiene que ver con la patología de los adultos mayores, y el INAPAM, que pasa a coordinar la política con relación al envejecimiento, de manera general. Y entonces, en estos modelos de atención, el INAPAM delega a cada estado, lo delega en el DIF, que es otra institución que llamamos Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, que son los DIF. A los DIF estatal delega la coordinación de esos modelos de atención, que es donde nosotros basamos nuestra práctica de atención primaria. Porque los voy a presentar brevemente, desde los albergues del INAPAM, desde los albergues del INAPAM, que son centros donde se brinda cuidado los 365 días del año, las 24 horas, y hablamos de estancias prolongadas. Es un tipo en Brasil, las ILPIs, las instituciones de longa permanencia, es un tipo de asilo, es un tipo de residencia, pero que son de tipo público. Entonces tenemos instituciones ahí, residencias, asilos públicos y privados. Los privados tenemos como tal las residencias, que le llamamos residencias, son asilos de paga, donde el adulto mayor pues tiene que dar una cuota, y asilos por beneficencia pública, que son asilos coordinados por la participación social, o que son de la participación social, y algunos otros coordinados por instituciones religiosas. Entonces es prácticamente brindar un albergue al adulto mayor. Aquí nosotros tenemos poca participación porque es complicado el acceso para la cantidad de estudiantes que tenemos, ¿no? Y también por el enfoque que se le ha dado a la práctica desde hace más de 10 años. En este otro sentido tenemos las residencias de día, que son un tipo de guardería para nuestros adultos mayores. Entonces, aquel adulto mayor, mi abuelo, que yo no puedo cuidar, que ya tiene más de 60 años, él necesita tomar medicación, necesita algún tipo de cuidado especial, no lo puedo dejar solito en casa. Entonces, lo llevo a la residencia por la mañana, y por la tarde, cuando yo salga de mi trabajo, paso y lo recojo. Entonces, es un centro que brinda esta atención, una atención integral al adulto mayor, y es un modelo que le permite seguir en su casa, en su núcleo familiar, ¿no? En este contexto familiar,
y que va a estar la mitad del día en esa residencia. Entonces, de alguna manera no queda institucionalizado, sin embargo, sí recibe todos los cuidados durante esa parte del día: medicación, alimentación, trabajos de estimulación física, cognitiva, social, y entonces tienen muchas celebraciones, ¿no? Tenemos otros donde hasta este momento hemos tratado de insertarnos, pero igual por la cantidad a veces de nuestra carga horaria de la práctica no ha sido posible. Son los CAIAM, y que son centros de atención integral para adultos mayores. Y entonces es como nuestro hospitalito geriátrico, es decir, es una institución donde se brinda atención médica al adulto mayor que lo requiere, y entonces ahí tiene prácticamente todo. Tiene enfermera a las 24 horas del día. Ajá. En la residencia de día tienen una enfermera, que tiene participación básicamente en la admisión del adulto mayor. En los CAIAM no se tienen las enfermeras a las 24 horas del día, desde técnicos de enfermería, enfermeras licenciadas, al menos en el que conocemos no tenemos especialistas todavía, pero tiene enfermera a las 24 horas, tiene un médico geriatra que está todos los días, tienen fisioterapia física, tienen estimulación cognitiva, tienen psicólogos que trabajan en esta parte de la terapia ocupacional, estimulación cognitiva, prácticamente tienen todo. Entonces, él queda ahí durante un máximo de 3 meses, porque se supone que son para patologías, ¿no? Que en un máximo de 3 meses el adulto mayor ya pueda regresar a casa. Los fines de semana la familia puede visitarlo, puede incluso llevárselo para llevarlo a pasear, llevarlo al cine, a una fiesta familiar, y regresarlo el día domingo para que continúe en la semana con su tratamiento. Y ahora vamos, donde nosotros participamos es en los centros culturales, que básicamente son centros de recreación para los adultos mayores. Son centros donde se fortalecen las redes sociales, las redes de apoyo, se fortalece la parte física, estimulación, la parte cognitiva, social, y que desgraciadamente todavía la figura de la enfermera aquí no está presente. Y entonces, aquí ya empezamos nosotros a hacernos un poco más visibles, porque parece que la enfermera, solamente está, ¿no?, con esta cuestión de la inmunización, esta cuestión de los signos vitales. A mí me llamaba muchísimo la atención cuando presentamos el plan, o me pidieron el plan de práctica. Es que necesitamos un plan de práctica. ¿Qué van a hacer los estudiantes? Y entonces yo les presento, ahorita les voy a presentar todas las actividades que hacemos, yo les presento todas las actividades, y entonces me dice una de las personas responsables de estos centros, pero pues que no nada más vienen como a medir la presión arterial, a medir la glucosa y a dar y las vacunas. O sea, parece que nuestra función en enfermería es solamente eso, en la atención primaria. Estoy hablando en esta parte de preventiva. En esta parte de promoción de salud, parece que solo es eso. Y entonces, pues imagínense, yo me fui para atrás porque dije, creo que necesitamos trabajar mucho también, aparte de la atención primaria, necesitamos trabajar mucho en la cuestión de la imagen social de la enfermera, porque entonces parece que nos tienen un concepto donde no sabemos hacer más cosas. Y entonces ahí en el modelo como tal escrito, aparece que es opcional el que tengan una enfermera, pero es opcional. Entonces nos cierra un poco ahí la situación. Tenemos los clubes comunitarios, que son espacios en las colonias, en los barrios, en los distritos que le llaman algunos otros países. Y aquí son espacios comunitarios donde pues se promueven todo tipo de actividades, ¿no? Para socializar, actividades psicológicas, emocionales, para mejorar la autoestima. Y entonces básicamente son los que les comentaba que tenemos a donde nosotros vamos. Eso es importante mencionarlo, que nosotros nos tenemos que desplazar, porque desgraciadamente en nuestro municipio, donde nosotros estamos, donde tenemos nuestro campus, no tenemos este tipo de modelos. Y tenemos una residencia de día,
pero esta la estamos atendiendo durante el semestre y es a través de un proyecto de vinculación del cual yo también soy responsable, que se llama Promoción de Envejecimiento Saludable. Es un proyecto de vinculación, que yo establecí de manera como profesor con la residencia, y donde los alumnos de la licenciatura y de otras licenciaturas también, que es Psicología y Nutrición, participamos en esta residencia. Pero es una residencia muy pequeña que no nos da para, les comentaba, 100, 120 estudiantes, y entonces decidimos hacerlo por este otro lado. Entonces nos tenemos que desplazar a otro estado, que nos queda de aquí a 4 horas, nos quedamos una semana y trabajamos un total de 40 horas, que es lo que nos pide nuestra práctica. Y entonces desde ahí nuestra práctica de enfermería gerontológica y geriátrica está dividida, o tiene 4, perdón, se me fue una C ahí en el título, disculpa. Tenemos una práctica de 40 horas que yo considero que es muy poca, porque pues ya las otras prácticas tienen una cantidad de horas mayor, y entonces ahí empezamos con esta discusión de cuánto le prestamos atención al adulto mayor. Y entonces se decidió conjuntar esas 40 horas al semestre por una semana. En el proyecto de vinculación es un proyecto libre donde el estudiante puede hacer hasta 100 horas, y esas están distribuidas a lo largo de 6 meses. Pero bueno, en este caso, en enfermería, en nuestra práctica, en esta formación integrada, la distribuimos de esa manera. Entonces, trabajamos lunes, miércoles por la mañana en el centro gerontológico, martes y jueves por la mañana trabajamos en la casa día o residencia de día, y los 4 días en la tarde trabajamos en la comunidad, en los grupos comunitarios, que es nuestro fuerte. Si ustedes ven, en el día martes no tenemos participación en la tarde en comunidad, porque en la tarde lo que hacemos es reunirnos para poder revisar de manera grupal lo que se trabajó el día lunes, que es una valoración integral. Entonces el día martes nos reunimos todos, y de alguna manera ya revisamos lo que se trabajó el lunes, presentamos a los adultos mayores de los grupos, porque los alumnos se dividen en 2 o 3 grupos comunitarios. Cada subgrupo presenta a sus adultos mayores, cómo están, cuál es el nivel de funcionalidad, cuál es el nivel cognitivo, y a partir de esa valoración grupal, entonces estructuramos un plan para el resto de los días. Entonces, es la manera en cómo lo estamos haciendo. Entonces, en el centro gerontológico, ¿qué es lo que hacemos en esta atención primaria? Participamos con los adultos mayores en los talleres, participamos, ahí tenemos talleres de danza, canto, música, literatura. Tenemos un grupo, por ejemplo, de ayuda mutua de familiares de pacientes con Alzheimer, con el que también empezamos ya a colaborar. Tenemos cocina, tenemos tai chi, tenemos yoga, tenemos más o menos alrededor de 50 talleres diferentes, y lo que hacemos ahí es participar en los talleres, valoramos al adulto mayor en cuestión de funcionalidad, es decir, físicamente, por qué le atrae ese taller, en qué le ayuda, cómo le beneficia. Y entonces aquí, ¿por qué lo hacemos de esa manera? Porque lo que pretendemos es que el alumno también aprenda a identificar no solamente problemas de salud, sino potencialidades del adulto mayor. Y entonces ahí usamos mucho los diagnósticos de enfermería de Nanda relacionados con la promoción de salud. Tienen que ver con estas condiciones en las cuales podemos de alguna manera potencializar ese estado de salud. Y la verdad es que es súper, ahorita les voy a platicar algo que me pasa siempre, pero que tiene que ver con esto. Trabajamos educación para la salud, trabajamos aquí desde inmunizaciones, el esquema de vacunación en el adulto mayor, como nuestra cartilla del adulto mayor, pues les damos a conocer la cartilla, porque a veces la mayoría no la conoce, y parece que la cartilla es como nada más para las vacunas, pero entonces le enseñamos todo lo que él debe exigir, porque es exigir. Si no se lo hacen, él lo debe pedir, en su centro de atención primaria o de primer nivel.
Trabajamos talleres de estimulación cognitiva porque es importante no esperar a que el adulto mayor desarrolle un deterioro cognitivo o Alzheimer. Entonces trabajamos de manera preventiva. Trabajamos la estimulación cognitiva, que la verdad es que al menos acá estaba ausente, y entonces empecé yo a introducir un poco lo que es la estimulación cognitiva, las bases, ejercicios muy sencillos para que los estudiantes, ellos buscan en YouTube, buscan en grupos de rehabilitación en enfermería, una serie de ejercicios para atender la estimulación cognitiva en las funciones cognitivas, atención, orientación, memoria, praxias, funciones ejecutivas, y desarrollan pequeños talleres. Y ahorita les voy a mostrar unas fotos. Y entonces, en la casa día lo que hacemos es trabajar el proceso de enfermería en el sentido de que hacemos una valoración de enfermería, que tenemos un instrumento, una guía de valoración. En nuestra institución hacemos una valoración de enfermería, y aquí es donde yo les quería comentar, ¿no? A pesar de que tenemos adultos mayores con algún tipo de dependencia o algún tipo de limitación, que ya usan silla de ruedas, que ya usan bastón, que ya usan andadera o andador, tenemos adultos mayores prácticamente que pues les gusta estar ahí. Y aquí es donde les quería comentar. Generalmente cuando nosotros esta visión clínica que comentaba la maestra en la ponencia anterior, cómo a veces nos centramos tanto en la patología que cuando yo les digo, por ejemplo, vamos a hacer la valoración, con algunos la hago acompañándolos, luego los dejo a ellos solos, pero me llama mucho la atención cuando ellos llegan con el adulto mayor y lo primero que le preguntan, por ejemplo, don Juan, mire, somos estudiantes, hacen la presentación, vamos a hacer una valoración. Don Juan, ¿es usted diabético o hipertenso? Y entonces me llama mucho la atención cómo se van directamente a preguntar una patología. Y entonces, cuando tenemos esta retroalimentación al final del día, les digo, a ver, cuéntenme, preséntenme a su adulto mayor, cómo estuvo su valoración. Y generalmente es muy curioso que me dicen los estudiantes, pues mi adulto se llama tal, tiene tantos años, y pues no, él no tiene nada, él está bien. Y le digo, ok, siguiente, pues mi adulto mayor se llama tal, tiene tantos años, y pues tampoco tiene nada, él está muy bien, él nada más tiene diabetes, pero él está muy bien. ¿A qué voy con esta experiencia? Que precisamente traen porque esta materia se da en el 7º semestre, y entonces traen esta formación muy clínica. Y entonces les digo, a ver, ¿cómo que no tienen nada? Entonces, si no tiene nada, entonces no es un ser humano, o esa persona ya falleció, porque ¿cómo que no tiene nada? No, es que no tiene nada, o sea, sí, no tiene enfermedades, él no tiene diabetes, pero él está controlado. Y entonces empezamos a explorar, los meto en una parte de juicio clínico, crítico, a ver, ¿qué otras necesidades tiene? Porque el envejecimiento es global, no solamente la parte física. Y entonces empiezan ellos a explorar, hacen nuevamente, en el segundo día, si es posible, hacen nuevamente la valoración, y entonces salen muchísimas cosas. Salen problemas sociales, problemas con la familia, problemas de duelo, problemas de afrontamiento ineficaz a veces del mismo proceso de envejecimiento, y emergen problemas, más bien situaciones, respuestas humanas de necesidad de potenciar. Es decir, yo sí soy diabético, tengo 10 años siendo diabético, pero mira, a mí me gustaría aprender más sobre esto. Y entonces les digo, eso es una respuesta humana que nosotros aquí en nuestra atención, entra en nuestra atención primaria en salud. Entonces, empezamos a explorar eso y trabajamos talleres de educación para la salud, talleres de actividad física y de estimulación cognitiva. En los grupos comunitarios lo que hacemos el primer día, como lo comenté, es una valoración global del adulto mayor. Entonces, para eso usamos las escalas. Varias escalas, hacemos durante el semestre un compendio, porque generalmente la práctica es al final, hacemos un compendio de escalas, y entonces valoramos clínicamente, audición, visión, valoramos funcionalmente, capacidad para realizar actividades de la vida diaria, básicas, instrumentales, valoramos el desempeño físico del adulto mayor, valoramos la fuerza, valoramos el equilibrio y la marcha. Cognitivamente valoramos con el Mini-Mental si es que hay algún riesgo de deterioro cognitivo, valoramos emocionalmente la presencia de ansiedad o depresión, y socialmente valoramos los recursos sociales con los que cuenta ese adulto mayor, y valoramos si hay un riesgo de violencia o ya está una violencia instaurada. Entonces vean cómo hacemos un montón, decimos aquí en México para decir mucho,
hacemos muchísimas cosas con el adulto mayor. En un día por la tarde hacemos toda esta valoración. Ellos ya saben de antemano, porque a veces nos preguntan, ay, el adulto mayor no se aburre. La verdad es que ellos van muy contentos. Nos ha tocado, es que vengo porque nos dijeron que iban a valorarnos. Entonces ellos van felices, ellos van con mucha disposición, se prestan mucho para que sean valorados. Y es muy, muy, muy bonito y gratificante cuando te dicen al final, ¿cómo salí? Oiga, disculpe, ¿y cómo estuve? Oiga, y en esas preguntas, ¿cómo salí? O sea, le interesa el saber cómo está su estado de salud general. El segundo día trabajamos en equipos, trabajamos de manera nosotros, en grupo, y hacemos un plan comunitario. ¿Qué quiere decir esto? Dependiendo de la valoración, hacemos un plan comunitario general, y entonces planeamos los talleres de estimulación cognitiva, como pueden ver aquí, general, en estas fotos les puse, bueno, aquí tenemos la estudiante que está haciendo su valoración. Tenemos acá los talleres de estimulación cognitiva, ¿sí? Trabajamos con praxias, con atención, orientación, trabajamos con marcha, acá tenemos. Entonces, son actividades que parecerían que cualquier persona las puede hacer, y en efecto, cualquier persona si lo ve y lo puede replicar, pero el estudiante sabe por qué lo está haciendo. El estudiante sabe que esa actividad, él tiene que mostrar la evidencia de en qué le va a beneficiar esa actividad, cómo le ayuda, qué beneficios tiene para la persona, y entonces trabajamos esta parte. Y entonces cuando nosotros presentamos esto después a las instituciones, dicen, la verdad es que nadie lo había hecho así. O sea, como cada disciplina viene, nutrición viene a hacer su valoración. Enfermería, nos comentaban que ya tenían varios años que no asistían, y entonces ven cómo podemos hacer todo esto. Cuando identificamos un problema, cuando identificamos un adulto mayor que tiene algún problema cognitivo, que tiene algún probable deterioro cognitivo, entonces lo canalizamos en la misma institución y les damos la lista. Este adulto mayor de este grupo tiene tal problema. Hemos detectado casos de violencia. En la última práctica detectamos un caso de violencia, y entonces como nosotros somos una institución externa, nosotros no podemos intervenir directamente. Entonces, ¿qué hacemos? A la institución le presentamos, tenemos este caso de probable violencia, para que ellos hagan la investigación. Entonces nosotros no damos en ese momento ni recomendaciones, no damos absolutamente nada al adulto mayor en ese tipo de situaciones, sino que lo canalizamos. Y esto es precisamente porque no somos parte de la institución. Y entonces ahí tenemos esa limitación que yo considero que es buena, porque no involucramos al estudiante también en situaciones que para él pues no tiene todavía la capacidad profesional para poderla resolver. Entonces, de esta manera, esta práctica, ¿no?, en atención primaria nos centra al estudiante en todo lo que puede hacer en los grupos comunitarios, con el adulto mayor que no esté institucionalizado, que no está de alguna manera, que no tiene una patología en ese momento que le está causando problemas, pero identifica todo lo que puede hacer con relación a la promoción de un envejecimiento activo, saludable, exitoso, en todas las áreas, no solamente en la parte funcional. A veces trabajamos en las casas, porque en las casas, en los grupos, a veces no tienen un espacio, y entonces es un adulto mayor el que presta su casa. Y ahí se juntan cada semana, 2 veces a la semana. Trabajamos también ahí, bueno, aquí en la parte inferior. Trabajamos los talleres de estimulación cognitiva ahí, trabajamos las valoraciones también en casa. Y entonces la verdad es que ha sido una experiencia maravillosa, porque el estudiante al final de la práctica, cuando hacemos las retroalimentaciones, se dan cuenta de todo lo que pueden hacer en atención primaria y cómo la figura de la enfermera sigue faltando en esas instituciones, y en las instituciones ya están dándose cuenta de la capacidad que tiene la enfermera para atender este tipo de valoraciones, este tipo de situaciones en la atención primaria, y eso francamente es maravilloso, porque nos falta mucho por trabajar, eso sí. Todavía les digo, hay esa imagen, pero el estudiante sale con muchísimas herramientas para poder trabajar. Y yo les comento que tengo ex estudiantes, ex alumnos, que tienen ya residencias de día, que ellos mismos han estructurado una residencia, son pocos. Al momento tengo algunos que han estructurado su residencia de día, ellos solos, de manera privada. Ellos hacen toda la gestión en la Secretaría de Salud,
ellos hacen todo su plan y es maravilloso eso. Entonces, eso nos da una idea de cómo impacta esa práctica, aunque sean pocas horas, impacta en esta cuestión de la promoción del envejecimiento saludable, ¿no? Y entonces vemos la importancia del cuidado de la enfermería de manera multidimensional, la figura de la enfermera en las instituciones de salud y los cuidados de enfermería centrados en la persona adulta mayor y no solo en sus patologías. Entonces ahí el estudiante gana ese conocimiento. Y entonces, bueno, para finalizar, quiero cerrar con esta frase de la Organización Mundial de la Salud, y es que la enfermera es el símbolo de los centros de atención primaria adaptados a los adultos mayores, representa el mejoramiento de las actitudes, enseñanza y formación de los profesionales sanitarios. Entonces, para mí ha sido una experiencia muy grata el desarrollar esta práctica de esta manera, en formar estudiantes con esta visión, que sí, digamos, trabajamos la parte geriátrica también, obviamente, pero muchas veces ellos llegan a la práctica o ellos llegan a la misma materia, como ya tuvieron una práctica de enfermería del adulto en el hospital, en las clínicas, llegan con una visión, ahí ya ven adultos mayores ya en las áreas de medicina interna, de cirugía, y ven un adulto mayor que ya llegó, que ya está en el hospital, que ya está pluripatológico, que ya tiene polifarmacia, que ya tiene muchos problemas, y entonces es impresionante, la verdad es que, y no es porque yo imparta esa materia, pero me llama mucho la atención cómo al inicio del semestre les pregunto, y tienen como esta visión, y cómo al final del semestre, después de la práctica también, ellos empiezan a ver, es que cambian totalmente esa visión de un adulto mayor, de trabajar con un adulto mayor que ya está enfermo, que ya está en condiciones donde casi son paliativas, a trabajar desde la promoción, la prevención, la educación y sobre todo la cultura de envejecimiento, porque también trabajamos mucho la parte de esta cultura de envejecimiento y de la participación social. Entonces el estudiante crece no solamente como enfermero, crece como persona, crece como un profesional que respeta al adulto mayor y que en ese respeto busca los medios para poder darle una mejor calidad de vida, porque hablábamos hace un momento, no tenemos mucha esperanza de vida, pero nos falta calidad. Entonces, trabajamos esa parte. Les agradezco muchísimo su atención. Si tuviesen alguna pregunta, con gusto les comparto y pues ahí les dejo mi correo y muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. La verdad, interesantísimo la exponencia. Tengo una pregunta de la licenciada Figueredo. Dice que ¿en qué asignatura está su práctica o es una asignatura independiente? No, está dentro de la misma asignatura. La asignatura se llama Enfermería Gerontogeriátrica y la práctica está inserta dentro de la misma asignatura. Es una asignatura teórico-práctica. Por eso es que la cantidad de horas pues es menor en comparación con otras prácticas, porque generalmente en otras prácticas el estudiante tiene un semestre cursando, por ejemplo, enfermería infantil, y el siguiente semestre tiene todo el semestre para cursar una práctica de enfermería infantil. Entonces están como separadas. En nuestro caso, están integradas. Por eso es que la cantidad de horas también es menor. Bien. No sé si... Mi consulta, Fernando, es la participación de la familia en ¿qué lugar tiene y cómo se lo incentiva, digamos, en la participación? Sí, la participación de la familia la vemos mucho en los grupos comunitarios, porque como ellos saben desde una semana antes, tenemos una responsable de los grupos comunitarios. Entonces esa responsable es la que con ella armamos como el calendario, y entonces ella desde 15 días antes, 8 días antes de que nosotros lleguemos, de que cada grupo llegue, porque cada grupo está una semana, entonces en total estamos alrededor de un mes en la práctica. Cada semana tiene un grupo diferente y generalmente 15 días antes la responsable hace la invitación, los mismos adultos mayores me tocó ver en esta práctica pasada, ellos hacen los carteles de que van a venir los estudiantes de la Universidad de Guanajuato y entonces ellos mismos a veces llega la familia con ellos porque quieren saber qué es lo que se va a hacer, cómo va a trabajar.
y algunos invitan a sus familias. Y lo que hacemos también precisamente es, en este primer día, abordar que para los talleres pueden invitar a la familia, para que la familia sepa también la importancia que tiene, ¿no? El adulto mayor. Porque sí es muy cierto que a veces se les dan a ellos todas las recomendaciones, se les da toda la información, se les enseña y a veces llegan a casa y entonces la familia es la primera barrera. Y eso es una cuestión social. La familia es la primera barrera y ahí entra la teoría de la desvinculación en el adulto mayor, ¿no? Va para un ladito y a veces no le interesa. Entonces tratamos de incorporarlo, sí tratamos de incorporar. Qué bueno, felicitaciones, la verdad que excelente. Sí, la verdad que sí. Fernando, quería felicitarte primero por el abordaje, me parece excelente, incluso para poder replicar en otros escenarios, así que te agradezco por compartirlo, y principalmente por esto que están planteando que con el estudiante de esta ruptura cognitiva necesaria, además para el abordaje del APS, para corrernos del paradigma y del chip con el que vienen, ¿no es cierto?, queriendo hacer un diagnóstico puramente asistencialista y construir una nueva cultura del cuidado, ¿no? Y en ese nuevo paradigma de una nueva construcción de la cultura, también ellos al interactuar con la comunidad, también de alguna manera están cambiando las representaciones sociales que esa comunidad tiene con respecto a la enfermería. Así que felicitarte, me pareció súper interesante tu abordaje y bueno, y seguramente muchos de los colegas y las colegas que te están escuchando tratarán de implementarlo en sus espacios. Gracias. Adelante. Muchísimas gracias.